estamos haciendo por la historia de la salvación, recordando precisamente los elementos dentro de esta historia de la salvación que son en el Génesis o en el Pentateuco más bien, cuáles son las líneas que se van manejando. Y una línea que hemos estado viendo es la línea yavista y que tenía un texto, ¿verdad? El texto del llamado de Abraham, donde encontramos piezas claves que se van a ir repitiendo dentro de los textos del Pentateuco. Y algunos elementos, o estas piezas claves, perdón, eran la bendición, la descendencia y el ser grande, es decir, el engrandecimiento o hacerse una gran nación. Habíamos entonces empezado a ver el ciclo de los patriarcas. Estamos todavía dentro del libro del Génesis, capítulos 12 al 36, y ahora nos toca ir más allá. Y nos toca ver entonces el ciclo de Jacob, otro de los patriarcas y que son importantes dentro de la historia de la salvación, y que podemos ver precisamente cómo en él también se van repitiendo algunos de estos elementos de bendición, de engrandecimiento y pues ante todo presencia de Dios. Primero, este ciclo de Jacob le va a dar una gran importancia al ámbito de la bendición y nos vamos a ubicar en el capítulo 27, versículos 1 al 45. ¿Por qué es importante la bendición? Sabemos que el padre transmitía la bendición ¿a cuál hijo? Al primogénito. Pero resulta que Jacob tiene un hermano gemelo, Esaú. Y entonces quien nació primero es Esaú. Y se trata entonces aquí de ubicar que la bendición le corresponde a Esaú. Pero vamos a ver cómo se va a planear precisamente toda una estrategia para que entonces Jacob pueda recibir la bendición y por lo tanto de pasar la bendición al hijo mayor. Y decimos, bueno, hijo mayor en cuanto a segundos, ¿no? Porque nació primero Esaú, pero nacieron los dos el mismo día, casi en el mismo tiempo, pero se considera el hijo mayor aquel que nació primero. Por lo tanto vamos a descubrir que la bendición pasa del hijo mayor al hijo menor y por lo tanto esto se va a reflejar en el paso de la bendición de un pueblo hacia otro pueblo. En este caso vamos a ubicar el sentido del universalismo de la bendición, porque habíamos ubicado que la bendición tiene un sentido muy concreto y decíamos cómo incluso podemos cambiar el término de bendición por salvación. Por lo tanto, la salvación no es para un solo pueblo, sino desde este pueblo, desde Israel, se va a proyectar o se va a realizar la salvación a todos los pueblos. Bien, ahí precisamente en el capítulo 27 del Génesis vamos a encontrar cómo precisamente Jacob se apodera de la primogenitura. Y sabemos entonces que cuáles son los antecedentes, pues que Isaac ya es un hombre viejo, ¿sí? Y entonces encontramos ahí precisamente cómo Saúl tiene una característica, ¿no? Es un hombre peludo o velludo, y la mamá, como siempre la mamá, ¿verdad?, influyendo positivamente, claro está, en las decisiones de los hijos, le va a ayudar a que se ponga pues una piel de animal, y como Isaac ya no ve al tocarlo, pues va a decir si es Esaú, y entonces le va a dar la bendición de la primogenitura. Esto entonces es importante ubicarlo y nos recuerda precisamente esta bendición, y lo podemos ubicar en los versículos 27 al 29. Dice: él se acercó y le besó, y al aspirar Isaac el aroma de sus ropas, lo bendijo diciendo: es el aroma de mi hijo, como el aroma de un campo que ha bendecido Yahvé. Pues que Dios te dé el rocío del cielo y la grosura de la tierra,
cantidad de trigo y mosto. Sírvante pueblos, adórente naciones, sé Señor para los hermanos, y adórenle los hijos de tu madre. Quien te maldijere, maldito sea, y quien te bendijere, sea bendito. Este contexto de la bendición nos recuerda los elementos que ya habíamos ubicado precisamente en Génesis 12:3, 2 al 3. Aunque aquí es un poco libre el sentido de cómo utiliza lo que ya se había ubicado en el capítulo 12 en cuanto a la bendición, pero es lo mismo. ¿Qué le está diciendo? Tú vas a ser bendición para los que te bendigan y vas a ser maldición para los que te maldigan. Pero también viene el sentido de prosperidad, que Dios te dé abundancia, ¿no? Y ese es el sentido también de la bendición que encontrábamos en Génesis 12:3. Vas a ser engrandecido, no solamente como pueblo, sino engrandecido ante los bienes que puedas recibir del mismo Dios. Entonces, aquí el centro, es decir, lo importante en este aspecto, se ubica precisamente en la bendición divina de Israel, y por lo tanto sabemos que a través de Israel todos los pueblos de la tierra podrán adquirir esta misma bendición, salvación. Aquí ubicamos Israel porque sabemos que va a haber un giro en los nombres, recordando siempre que hay un cambio de nombre, en los personajes bíblicos, esto implica una misión importante. Cambio de nombre implica misión que el personaje va a ejecutar, y sabemos que Jacob va a tener entonces un cambio de nombre. ¿Por qué? Porque ahora se va a llamar Israel, y entonces esto va a ubicar todo el sentido también de Génesis 12:3. De ti haré una gran nación, y se ubica entonces en este sentido. Por lo tanto, aquí podemos entender una cosa: Israel tiene una responsabilidad. Esto es importante, y estamos hablando de pueblo, en el sentido de pueblo o de nación. Israel tiene entonces una misión importante en cuanto a que precisamente tiene que bendecir o ser bendición a los pueblos que le van rodeando. En este caso, ¿cuáles son los pueblos conocidos en el tiempo en que se redacta este documento? Es decir, el documento ya vista o la tradición ya vista, que abarca todo el Pentateuco. Pues los pueblos conocidos son los moabitas, amonitas, filisteos, arameos, etc. Es decir, es el mundo conocido, es decir, es la experiencia que tienen de los pueblos vecinos, y por lo tanto la responsabilidad recae en esto o en estos, ¿verdad? En ser bendición para estos. Claro, ya desde una visión o una relectura cristológica, pues no solamente son los pueblos vecinos, sino son todos los pueblos de la tierra. Bien, vamos a continuar. De aquí damos un salto, dejamos atrás el capítulo 26 para ubicarnos ahora en otro personaje que también va a reflejar precisamente el sentido de esta bendición, y nos ubicamos desde los capítulos 37 al 50 y ahora de Génesis, claro está, y nos ubicamos ahora con el personaje de José. Y entonces la historia de José precisamente es un preludio, es un antecedente, nos sirve de puente para ubicar un elemento importante que es totalmente histórico dentro de la memoria del pueblo de Israel, y será precisamente el episodio de la salida de Egipto. Y es aquí entonces donde José se convierte en el puente para ubicar por qué hay israelitas, o lo que será el pueblo de Israel, dentro del pueblo de Egipto. La historia de José nos va a ayudar precisamente en este sentido. Uno de los elementos importantes que se van a destacar dentro precisamente del ciclo o de la historia
de José será precisamente el hecho de la capacidad o del don o sabiduría, como querramos llamarle, que tiene José para ser un intérprete de los sueños, ¿no? Y que será precisamente cómo le ayude a que los favores que gana por esta interpretación o por esta capacidad haga precisamente que el pueblo de Israel, o los hermanos más bien de José junto con su padre, puedan llegar a Egipto ante la situación de escasez de hambre. La historia de José es interesante, porque parte precisamente de un dramatismo. ¿Cuál es el dramatismo en la historia de José? Pues que es el hermano como no querido, ¿verdad? Es el hermano envidiado, y nos habla también esto de toda la historia de la humanidad. Se refleja en este personaje el repudio que a veces se tiene o tenemos de unos a otros. Bueno, pues ya sabemos la historia, lo quieren matar, pero uno de los hermanos dice, no nos vamos a manchar las manos con la sangre de nuestro hermano, ¿verdad? Y ven pasar precisamente una caravana de madianitas, creo, si no mal recuerdo, que van, porque son mercaderes, pues vamos a venderlo mejor. Y bueno, José, bajo estas circunstancias, llega a Egipto, llega y se posiciona en la corte del faraón, porque tiene un don, un talento, ¿no? El interpretar los sueños, y será por eso como gana el favor precisamente del faraón y permanece en la corte con incluso un puesto. Pero la necesidad que hay, y esto es una hambruna que históricamente está registrada, que se generaliza en todo este territorio del Medio Oriente, hace precisamente que los hijos de los hermanos de José suban a Egipto a buscar víveres, a buscar alimento. Y será entonces el momento en que José reconoce a sus hermanos, los investiga para ver qué ha pasado con su padre, y es el momento de la reconciliación, del encuentro, pero también es el momento en que los hermanos de José empiezan a permanecer en Egipto, y aquí vendrá toda una historia que más adelante trataremos de ubicar. Y la bendición de José no va a ser duradera, ya que los faraones se van sucediendo, y los faraones, o el faraón que no conoció a José, pues entonces tampoco va a reconocer a Israel. Y de esta manera, si José fue en un momento bendición para sus hermanos o para su familia, y que hace que permanezcan en Egipto, entonces la situación va a cambiar, de tal manera que la prosperidad que el pueblo empezó a vivir, entonces se va a convertir en maldición para este pueblo de Israel. Entonces vamos viendo cómo, aunque precisamente el sentido de la bendición está ahí, también existe la parte contraria, donde se comienza a vivir un proceso adverso, que será lo que tendremos que ver a continuación. Bien, aquí vamos ubicando cómo José vive en Egipto, y les decía, tiene un sentido o tiene una importancia porque vive en la casa de Potifar y tiene el privilegio de ser un administrador. Pero precisamente cuando empieza a convertirse en un administrador de la casa de Egipto y todo lo que le pertenece, pues va a haber prosperidad, porque José, al ser parte de este pueblo que se va prefigurando y ser poseedor también de la bendición, se va a convertir precisamente en una bendición para el pueblo de Egipto, de tal manera que todo lo que posee Egipto va entonces a tener pues prosperidad, o va a tener un resurgimiento, no solamente en cuanto a la gente, sino a las posesiones, el campo, etc. Por lo tanto, una cosa es clara, incluso Egipto, que más adelante se va a convertir en un lastre
para Israel, también ellos son merecedores de la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios es para todos, ¿sí? Para todos. Pero aquí tiene que haber una característica importante. Para que la bendición de Dios alcance o llegue a los demás, se tiene que reconocer la acción de Israel. Y con ello, no solamente hablamos de que se reconozca a Israel, sino a quien le hace ser Israel, a quien le hace ser un pueblo. ¿Y quién es en este caso? Yahvé, o Dios. Fíjense cómo vamos a ir ligando los acontecimientos y las realidades. No solamente se trata de reconocer la presencia de Israel como un sentido de bendición, sino aquel que es la bendición en sí misma. Y es Dios precisamente el que había hecho esa promesa que hemos venido analizando en este recorrido de historia salvífica. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? No, ¿verdad? Ya son expertas, ya se lo saben todo. Excelente, de eso se trata, de llegar a ubicar precisamente esta misma realidad. Vamos adelante. Ahora damos un brinquito o un saltito más. Llegamos a la historia de la salida de Egipto y ya vamos a dejar el libro de Génesis atrás. Ya, ahora nos pasamos a otro libro, porque estamos viendo que este documento ya vista o esta tendencia ya vista se va a ir haciendo presente en todos los libros del Pentateuco. Ya terminamos con Génesis. Ahora vamos a ver qué es lo que nos refleja esta realidad en cuanto al libro del Éxodo. Bueno, el comienzo del libro del Éxodo entonces viene a reanudar ese hilo conductor que se estaba ubicando precisamente desde el documento ya visto, del documento ya vista que habíamos visto en Génesis. Podemos ubicar el texto de Éxodo precisamente 1:6, donde podemos encontrar esa conexión, perdón. Nos dice 1:6. Luego murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Luego que murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación eran fecundos y se propagaban, se multiplicaban y se hacían fuerte y llenaban el país. ¿Cuál era la bendición de Dios que le hizo a Abraham? Que se iban a multiplicar. Entonces ya en Éxodo 1:6 vuelve el hilo conductor, vuelve nuevamente a retomarse este aspecto y nos dice entonces cómo ya se está cumpliendo la promesa. ¿Por qué? Porque los parientes de José, la familia de José, que será el pueblo de Israel, empieza a ser fecundo, empieza a multiplicarse. Y es entonces donde hablar de este sentido, de un engrandecimiento, es hablar de poderío. Y entonces aquí ya empieza el gran conflicto. ¿Cómo el faraón, que es la autoridad máxima y el símbolo máximo de poder, va a permitir que un pueblo o una raza que no son propias empiece a tener poderío? ¿Esto qué significa? Y esto lo podemos ver en cualquier realidad. Esto se convierte en amenaza. Y cuando algo o alguien es una amenaza, pues tenemos que empezar a hacer políticas o estrategias para ir disminuyendo la fuerza que esto tiene. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? A lo largo de exactamente las políticas antimigratorias de Estados Unidos, esa es una realidad. Entonces, fíjense cómo nosotros ubicamos una realidad, y creo que se los comenté. Para Israel la historia es cíclica, es decir, siempre se repite lo mismo. Nosotros, desde una concepción diferente, más latina o más influenciada por lo griego y luego lo latino, tenemos una concepción de tiempo lineal.
y a nosotros se nos olvida luego lo que pasó atrás. Pero para la cultura o la mentalidad del Medio Oriente o de los orientales, el tiempo es cíclico y las cosas se repiten. Y eso es algo que nosotros tendríamos que recuperar, porque precisamente nos damos cuenta que las situaciones se repiten. A veces más agravadas quizás, o a veces un poco imperceptibles, pero las realidades son las mismas. Todo es cíclico, todo se repite. Bien, entonces empezamos nos fuimos, todavía no terminamos la otra, ahí encontramos precisamente. Encontramos aquí cómo precisamente empieza a darse esta realidad. Hay que crear políticas que vengan a menguar la fuerza de estos israelitas. Y ya sabemos cuáles fueron algunas de las estrategias que hizo Faraón. ¿Son muchos? Pues son entonces manos para trabajar. Vamos a utilizarlos en la construcción. Y los israelitas eran esclavizados de cierta manera a trabajos pesados, a construcción. Son muchos, bueno, hay que utilizarlos. Pero luego hay que poner medidas de control natal. ¿Por qué? Porque bien fecundos que eran, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que determinar o hay que aniquilar lo que pueda fecundar a las mujeres, y son los varones que nacen. Entonces, hay una estrategia de control natal que las comadronas o las asistentes a los partos tendrían que aniquilar o matar precisamente a todo varón israelita. Y con eso, pues él se estaba asegurando de que las mujeres del pueblo de Israel o de los israelitas, pues no pudieran seguir procreando hijos. Esto también se repite dentro de la historia, ¿verdad? Lo hemos visto, pero es interesante. Vamos a ubicar entonces cómo los israelitas no están reconociendo la bendición que fue José cuando él llegó. Ya es otro faraón, ha cambiado la mentalidad y ya no se reconoce a estos que fueron un signo de bendición. Por lo tanto, son enemigos y ahora hay que tener una actitud opuesta, ¿sí? Y empieza el conflicto. Ahora sí cambiamos. Bien, a partir entonces del capítulo 2 de Éxodo, empieza a aparecer este gran personaje que es Moisés. Es interesante porque decía un maestro mío de la universidad que hay toda una teoría que nos dice que Moisés es el hombre del medio nombre. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cómo traducimos Moisés? El rescatado de las aguas, ¿no? O el sacado de las aguas. Pues no, en la ubicación del nombre para nada significa sacado de las aguas. Más bien puede ser rescatador. Ahí sí, eso significaría el nombre de Moisés. Pero se cree en esta teoría que los israelitas trataron de acomodar el nombre de Moisés a el hebreo. ¿Por qué? Porque, bueno, la historia nos va a decir dentro del capítulo 2 y luego el capítulo 3, etcétera, que precisamente Moisés es un israelita que precisamente es rescatado de las aguas, ahí sí, por una mujer, por la hija del faraón. Y la hija del faraón, ¿qué hace con él? Pues se lo lleva a la corte. ¿Y él cómo crece? ¿Como israelita? No. Como egipcio, ¿no? Y como egipcio recibe la cultura y seguramente recibió un nombre egipcio. Y si ponemos atención, ¿cómo terminan muchos de los nombres egipcios? En Ses, Ramsés, ¿cuál es otro? Bueno, se me fueron. Pero terminan en Ses. ¿Y cómo se llama nuestro personaje? Moisés. Entonces se cree que los israelitas
pudieron acomodarle el nombre o hebreizar el nombre, ¿no? Pero en realidad sería un nombre egipcio. Pero bueno, esa es una teoría. Si atendemos a el nombre de Moisés en hebreo, significa rescatador, no rescatado de las aguas. Significa rescatador, pero hace mucho sentido. ¿Por qué? ¿Qué significa? O más bien, tenemos que ubicar que en la Biblia los nombres hacen referencia ¿a qué? A la misión. ¿Y qué va a hacer Moisés? Rescatar un pueblo. Rescatador del pueblo de Israel, ¿no? El que va a guiarlos en esa salida de Egipto. Muy bien, esto fue una cápsula cultural. Bien, entonces, vemos ahí en Éxodo 2:11 y Éxodo 11:22 cómo Moisés es un hombre devorado por la justicia. ¿En qué sentido? Porque primero le toca vivir todo ese proceso de exiliarse de su familia, es decir, lo ponen en esa cesta, ¿verdad? Que la llenan de ese material para que no se hunda, etc. Pero luego él empieza a descubrir una realidad, que están maltratando a los israelitas. Y bueno, dicen que siempre la sangre llama, ¿no? Él siente esa compulsión de hacer algo. Y por defender a un israelita, ¿qué hace? Mata a un egipcio. ¿Y qué es lo que le toca hacer? Él, por vivir la justicia, se convierte ahora en un perseguido. Tiene que huir. Pero una característica importante es la que nos da precisamente el libro del Éxodo, porque entonces él se va a Madián, es decir, huye. ¿Cuál es la característica importante dentro del yavista? Que hay que multiplicarse, crezcan y... pues entonces Moisés también tiene que crecer y tiene que multiplicarse. Y por eso nos va a dar el texto esta realidad. Se va a casar con Séfora, ¿sí? Y tiene un hijo llamado Gersón. Es así entonces como aquí nuevamente este hilo conductual o este hilo que nos une a esa promesa vuelve a manifestarse. Si al autor yavista no le interesara lo de la cuestión de la multiplicación o de la descendencia, pues nos hubiera puesto a Moisés sin esa característica de que se casó y que tuvo un hijo, pues no le interesaría. Pero como a nuestro autor le gusta o le interesa más bien esta cuestión, por eso le da las características. Entonces es un hombre casado. Y sabemos también cómo el yavista nos cuenta la vocación de Moisés. A partir del capítulo 3, precisamente, podemos irnos a Éxodo capítulo 3. Ahí vamos a encontrar todas las características de la misión de Moisés. Desde el 3:1, precisamente como está escrito ahí 1:3, él va a llevar precisamente a pastorear el rebaño de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián, etc. Y vemos luego el diálogo entre Dios y Moisés. A él le llama la atención aquella planta del desierto que arde, es decir, que está envuelta en fuego, pero no se consume. Y entonces vemos toda esta situación. Concretamente, a partir del versículo 4, cuando Yahvé, que es representado en esa forma de fuego, sabemos que una de las características en el Antiguo Testamento que se le da a Dios es de elementos de la naturaleza. La nube, presencia de Dios; el viento, presencia de Dios; el fuego también es presencia de Dios. Y aquí está el fuego. Y entonces vemos cómo Dios le llama. Característica importante: Dios llama siempre por el nombre. Moisés, Moisés. Y entonces él respondió: aquí estoy, aquí estoy. Y entonces ya empieza todo este proceso de poder ubicar precisamente la realidad de que Dios le llama para que sea un emisario, es decir, un intermediario entre
el pueblo que Dios ha visto en su lamentación o en su tragedia, y el faraón que se niega a reconocer la presencia de Israel y por lo tanto reconocer la presencia de Dios. Es así entonces como Moisés empezará esta misión o este trabajo de ser intermediario, pero descubrimos una realidad. El faraón está obstinado en no reconocer y por lo tanto se descubre una respuesta de Dios que aquí nos las va a presentar como precisamente un castigo. Y sabremos, como nos lo dice el texto de Éxodo, que van a ir suscitándose una serie de plagas. ¿Cuántas? 10. Las 10 plagas. Pero una de las plagas importantes es, ¿cuál? La que acaba con los... La muerte de los primogénitos. Y esta será la expresión máxima de lo que se descubre precisamente como este castigo. Bien, vamos adelante en la proyección. Encontramos entonces, bueno, cuando pongo ahí 7, no es porque no sean 10 plagas, sino será la muerte de los primogénitos, la plaga séptima, donde encontramos cómo se van a morir los primogénitos. Pero Moisés, que había estado dialogando con el faraón para pedirle una cosa, ¿cuál es la petición de Moisés? Deja que el pueblo salga para ir a alabar o adorar a Yahvé al desierto. Y el faraón se niega a reconocer la presencia de este Dios, de este Yahvé. Y entonces vendrá precisamente toda esta realidad de una actitud precisamente de negación. Vendrá luego la respuesta: bueno, está bien, vayan a rendir culto al Señor como han pedido, tomen, la máquina de repente me juega bromas, tomen igualmente con ustedes su ganado mayor y mayor, es decir, mayor y menor, vayan a darle este culto a Yahvé. Pero luego, ¿qué pasa? Nos dice que el corazón del faraón se vuelve a endurecer, y entonces aquí encontramos una realidad, ¿verdad? El faraón se encuentra bajo los efectos de la maldición porque no quiere reconocer esa voluntad de Dios, el Dios de Israel, que está pidiendo, ¿sí?, que Moisés se convierta también en una bendición nuevamente para este pueblo. Y por lo tanto, esta bendición será otorgada cuando Egipto precisamente permita a través del faraón salir. Ahí habrá un momento de bendición, ¿no? Cuando el faraón les permite salir al pueblo de Israel. Bien. Y creo que la última, Filipina. Sí. Pero aquí ya vendrán solamente 2 elementos importantes que podemos ubicar luego ya en este sentido para ir terminando. Vendrá el encuentro del pueblo con Dios en el Sinaí, y tendrá otro momento importante que lo encontraremos hacia el final de nuestros textos, donde encontraremos la conquista del pueblo de Israel, conquista que vamos a ver que no fue tan conquista, sino que simplemente llegaron a lugares que ya estaban deshabitados. Pero bueno, esa será historia de otra sesión, pero ya vamos concluyendo nuestro documento y vamos clarificando, o vamos viendo precisamente cómo se vuelven a repetir los elementos. Y aquí es donde ubicamos una realidad. ¿Todo esto es obra de la casualidad? No, no es obra de la casualidad. Es un trabajo bien organizado, pero que se va desarrollando a través de los diferentes escritos de este Pentateuco, es decir, de los primeros 5 libros de la Escritura. Bien, no sé si aquí tengan alguna duda en lo que hemos visto hoy. Ya vamos a aterrizar y vamos a entrar a ver el documento eloísta. Recordando o recapitulando, tenemos 4 documentos: Yahvista, Eloísta y nos faltan 2, deuteronomista y sacerdotal, ¿sí? Entonces cada uno de ellos
da un sentido muy concreto o tiene características muy concretas que van a ir plasmando y desarrollando a través de los 5 libros precisamente del Pentateuco. No podemos decir termina aquí o termina allá este documento, sino está tan entrelazado que forma parte de todo el contexto de los 5 libros del Pentateuco. Bien, pues hasta aquí tendríamos